video también es, como muchos otros que he realizado para corregir algunos ejercicios típicos de trigonometría. Acá con trigonometría me piden que calcule el perímetro de una figura. Bueno, vamos a elegir otro porque esa figura está medio fea incluso. Tiene algún problemita esa figura, que por eso no lo voy a resolver. Les cuento ya, ese ángulo no es recto. De hecho, sí puede serlo en realidad. Puede serlo. Está marcado como recto, podría serlo. Bueno, vamos a resolverlo. Como se darán cuenta, la figura está chueca. Si supuestamente esto es recto, ¿sí? Si supuestamente eso es recto, esto tendría que estar más derechito, así. Pero bueno, lo han dibujado chueco, a lo mejor el dibujante, el ilustrador lo hizo chueco. Está bueno para discutir esta cuestión de figura de análisis. Uno cuando tiene una figura de análisis, la figura de análisis de ningún modo tiene que estar a escala. Puede ser simplemente un diagrama, un croquis, un esquema, que uno lo puede salir prolijo y prolijo. Lo importante son los datos que están anotados. Entonces, si tomamos los datos que están anotados, tenemos ángulo recto, 29 grados, 8,1 y 33 grados. De ahí inmediatamente podemos completar otros ángulos como dato. Podemos completar para que sumen 180 acá, a ver qué me falta. ¿Sí? Si tengo 33 y 29, haré 180 menos los 33 menos los 29 para ver cuál sería lo que me falta para formar los 180. Sé que este ángulo inmediatamente sé que es de 118 grados. Tengo un dato. Voy a ver si me entra ahí adentro. Si me lo deja escribir. Lo voy a tener que agrandar un poco, ¿no? Un poco mucho. Y veamos si puedo escribirle ahora los 180 grados. Sí, voy a poder, me parece. Sí. 180, 118 era, qué bruto. Bruto. Bueno, más o menos quedaron con lo que se puede. 118 grados. Vamos a seguir con esto. A ver si le pongo, bueno, ya 90, puedo sacar más ángulos. Si ahí tengo 29 y sé que son 90, debería de ser esto 61 grados. Y tengo prácticamente todos los ángulos casi. Tengo los 31 grados ahí. Lo que no sé que sea recto, hay que tener cuidado porque de este no tengo información de que sea recto. Pero sí que este es 61, sí que este es 90 por el dibujo de ángulo recto. Eso me da 151 entre los dos, entre los 61 y los 90. Y para llegar a los 180 me están faltando 29 grados, es decir, que esto de acá tiene que medir 29 grados. Así que como verán, este ángulo que está acá sobre el vértice D no es un ángulo recto. No es un ángulo recto. Bueno, continuemos ahora ya que tenemos los ángulos haciendo el análisis de la figura. Hecha la aclaración de lo que es una figura de análisis y todos los ángulos, veamos cómo lo solucionaríamos. Para calcular el perímetro tengo que conocer la medida de todos los lados, que es lo que voy a sombrear de amarillo, que es mi incógnita. Vamos a calcular por orden, de a uno. Voy a sombrear primero el que voy a calcular primero, amarillo. A ver si me deja. Acá, este lado voy a calcular, el lado BC, que le podemos poner un nombre. Yo le voy a poner un nombre de letra, qué sé yo, B mayúscula. Le podemos poner cualquier nombre. Yo le puse nombre, lo pinté. Bueno, voy a calcular B mayúscula. De así a rotular los cálculos. ¿Cómo tendrían que hacer usted? Cálculo de B. Eso es rotular los cálculos. Y ahora empiezo a hacer el cálculo de B. ¿Qué voy a decir? Voy a decir para hacer el cálculo de B, déjenme ver, que B es al seno de 33 grados, que es el ángulo que se le opone, como el 8,1 que conozco es el ángulo de 118 grados. Seno de 118 grados. Y con eso voy a haber calculado B. Sí, eso lo pueden hacer porque no es más que usar la calculadora, despejar B y calcular. Una vez que tenemos B, hacemos el cálculo de otro lado que me falta, le pongo poner otro color, qué bonito para que el profe me pueda seguir. Le pongo acá naranjita y acá pongo cálculo y le pongo un nombre C. Cálculo de C. Siempre es importante ponerle letras distintas, no llamar a todo B o a todas las incógnitas X, porque si no se hace un lío que no sabemos cuál de las X están calculando. No tiene sentido eso. Para el cálculo de C es muy fácil.
en realidad vamos a hacer algo parecido. Vemos, C se opone a los 29 grados, entonces puedo decir C es al seno de 29 grados, y como ya tengo los 8,1 los voy a usar, como 8,1 es el seno de 118. O podríamos haber hecho el planteo con el lado que calculamos antes, con el mismo B que calculamos, como, qué sé yo, B es al seno de 33. De acá despejo C y tengo el cálculo de C. Y en el otro triángulo es todo mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué es todo mucho más fácil en el otro triángulo? Porque el otro triángulo es un triángulo rectángulo en ese ángulo recto. Entonces directamente es mucho más fácil hacer los cálculos porque voy a proceder directamente con razones trigonométricas. Puedo hacerlo con teorema del seno y del coseno también. Pero por ejemplo este que lo vamos a llamar D, ponemos acá cálculo de D. Y empezamos a plantear. Bueno, podemos decir, si yo quiero calcular D, puedo usar por ejemplo los 29 grados de acá, y como D es su cateto adyacente, voy a usar coseno. Entonces, es decir, el coseno de los 29 grados es igual al cateto adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es el 8,1. Y de acá despejamos y voy a tener D. Y de la misma forma podemos calcular esto otro que le podemos llamar A, B, C, D, llamemos A. Cálculo de A. Bueno, de A. ¿Y cómo hacemos el cálculo de A? El cálculo de A podemos tomar el mismo ángulo, el de 29 grados, nada más que en vez de hacer coseno, hago seno. Seno de 29 grados es igual al cateto opuesto, los 29 grados, que es el A, sobre la hipotenusa, que es 8,1. Despejo y obtengo A. Una vez que tengo los cuatro valores, B, C, D y A, sumo los cuatro y tengo el perímetro de la figura. Hay que ser organizado, no suponer datos que no están escritos y no hacerle mucho caso a la forma en sí que tenga la figura de análisis, sino los datos que tenga escrito la figura de análisis. Después incluso con las medidas que nosotros encontremos, si queremos, después podemos hacer un dibujo, si es escala y correcto, y con los ángulos perfectamente medidos y la forma que tenga que tener. Pero no es más que eso. O sea, básicamente lo importante acá es no ahogarse en una figura de análisis, ir paso a paso y rotular los cálculos para no perdernos nosotros mismos en el cálculo y que me pueda seguir otro además. Vamos a, bueno, este ejercicio es demasiado fácil porque es típico del teorema de coseno, no tiene muchas vueltas, por eso prefiero pasarlo por alto, porque conozco los dos lados y conozco el ángulo comprendido y me falta averiguar el otro lado. Es bastante sencillo, en realidad acá está el otro lado del cuya de ahí. No más que aplicar el teorema de coseno. Así que es usar la fórmula directamente. Este ejercicio no le voy a prestar mucha atención. Este ya lo vimos en otro video. Y este también básicamente es igual a otro que vimos en otro video. Tampoco le voy a prestar mucha atención. Vamos a otro que por ahí puede tener diferencias. ¿Qué cosas importantes tengo acá? Bueno, acá tengo un ejercicio un poco diferente al resto que me gustaría verlo, que es este que está aquí. Vamos a ver por qué es un poco diferente. Dice, el piloto de un helicóptero está volando sobre una ruta, observa dos motos en línea recta y sobre el mismo plano. Bien, la cuestión es que tenemos un helicóptero. El helicóptero le voy a poner la letra H, no voy a dibujar un helicóptero porque me salen muy feos. Pero la cuestión es que desde ahí observa en línea recta y sobre el mismo plano. Lo voy a poner al medio del helicóptero, ya van a ver por qué. Observen, bueno, acá, ahí lo voy a poner. En línea recta y sobre el mismo plano, dos motos con diferentes ángulos de precio. Lo primero que hay que saber es que si tengo el helicóptero acá y las motos abajo, voy a hacer acá donde está el helicóptero una línea imaginaria que es la horizontal. ¿Sí? Que también va a estar en el piso la horizontal. Bien. Si observa dos motos en línea recta, primero con un ángulo de 55 grados, después con un ángulo de 33, bueno, primero observa el de 33 y después de 55, no importa, la cuestión es que el punto más alejado es el ángulo más chico, 33, y este, el más cercano, el ángulo más grande, 55. Y lo que me están pidiendo que calcule es la altura esta h a la que se encuentra el helicóptero, pero también las distancias a las que están las motos. Las distancias que le podemos poner a la moto 1, distancia de 1, y la distancia de 2 a la moto 2. Y esta va a ser mi moto 1 y acá está mi moto 2.
Están todas sobre un mismo plano, con diferentes ángulos, bla, bla, bla. Bien, esa es la información que tengo. ¿Por qué puse el 33 acá abajo? Veamos, me dice un ángulo de depresión de 33 grados. El ángulo de depresión sería en rigor de verdad S. El ángulo de depresión se mide la horizontal, la visual dirigida al objeto. Entre esas dos cosas se forma el ángulo. Y en este caso, como es de depresión, va hacia abajo. Ese es el ángulo. ¿Pero por qué lo hice de abajo? Y porque si presto atención, voy a tomar otro color, a un concepto viejo. Estos serían dos transversales, dos paralelas cortadas por esta transversal de acá. Uy, no se dibuja la transversal. Ahora sí se dibuja la transversal. Bien, por esa transversal. Y estos ángulos S y S resulta ser alternos internos entre paralelas. Los alternos internos son congruentes, por lo tanto, si acá en el ángulo este de depresión tenía los 33 grados, ahí abajo también voy a tener 33 grados. Y lo mismo vale para los 55 grados. Lo mismo. ¿Cómo vería los 55 grados? Los 55 grados en realidad se medirían desde la horizontal hasta esa línea. Entonces los 55 grados serían esto que pinte de celeste, que van a ser lo mismo que pinte acá de celeste por ser alternos internos también entre paralelas cortados ahora por esta transversal. Ese por ahí es el planteo que más le costaba hacer. Después que tal el planteo no es tan grave resolverlo porque es igual que la mecánica de todos los otros. O sea, hacer el teorema del seno y después, si me llegase a quedar algún triángulo rectángulo, cuando vaya a determinar la altura, usar el teorema de Pitágoras. Pero el principal error por ahí era no interpretar bien qué eran los ángulos de depresión. Y lo importante de este ejercicio, que sí que tenía una particularidad, es que este ejercicio cuando se lo dan en un trabajo práctico, no en un examen, pero sí en un trabajo práctico, y si tiene dos soluciones, sería muy bueno que se pongan las dos. Por ejemplo, si tengo el helicóptero acá, tengo dos situaciones para ver las motos. Una es, por ejemplo, ver una moto acá, moto 1, con un ángulo, por decirle, de depresión de 55 grados, y ver sobre el mismo plano, pero del otro lado, la moto 2, y acá está la horizontal H. Y acá estaría el ángulo de depresión respecto al horizontal de 33 grados. Y son las dos situaciones. Puedo tener esta situación y aquí la anterior. Y acá tendría una distancia de 1, acá tendría una distancia de 2 que me piden que averigüe, y acá tendría la H altura del helicóptero. Y tendría que dar las dos soluciones posibles a la situación en un práctico. Así, miren, este ejercicio se puede encargar de dos formas, porque lo puede estar viendo del mismo lado las dos motos, o de un lado y del otro el helicóptero, siempre sobre el mismo plano, por supuesto. Acá tendríamos los 33 grados, acá tendríamos los 55 grados, y bueno, 33 más 55 me da 88, y 180 menos los 88 grados me da los 92 grados que van a ir acá arriba. Porque el triángulo tiene que sumar 180 grados. Y con esos datos, y me decía que las dos motos entre ellas tienen 4 kilómetros de distancia, lo voy a pintar acá, los 4 kilómetros los voy a dejar de naranja, o no se diferencia mucho en naranja. Bueno, estos son los 4 kilómetros, y puedo decir que 4 kilómetros, que lo conozco, es al seno de 92 grados, como, por ejemplo, D2 es al seno del ángulo que se le opone, que son los 55 grados, al seno de 55. Y así sacaría de 2. De una forma totalmente análoga, saco de 1. ¿Sí? Una vez que tenga de 2 y de 1, ya todo es más fácil. Bueno, el mismo planteo para D1 lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cómo haría para sacar la altura después? Bueno, veamos, la altura después es muy sencillo, no es tan grave porque es más o menos lo mismo. Pero tengamos en cuenta que ya voy a estar conociendo, supongamos que ya conocí de 2, lo saqué. Esto ya es dato, ya lo saqué. Lo calculé de 2. Esto inmediatamente, como es la altura del triángulo, es recto, porque la altura tiene que ser perpendicular al lado para hacer altura. Y entonces tengo los 33 grados, tengo los 90 grados, puedo saber cuánto mide esto. ¿Sí? Porque hago 33 más 90, 123. Entonces acá voy a tener 57 graditos.
graditos que son como los grados pero más chiquitos, no, 57 grados, ahí está, 57 grados, y con los 33, los 57 y los 90 de acá, y conociendo de 2, puedo usar cualquier razón trigonométrica, por ejemplo, estos 4 borremos porque no es dato. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que el seno de 33 grados es cateto opuesto h sobre la hipotenusa, que es de 2, que ya la calculé en el paso anterior, y entonces ya inmediatamente saco la altura. La barbaridad que no puedo hacer, que es común que la hagan, es llegar a decir que acá tengo 2 kilómetros y acá tengo 2 kilómetros, porque como es 4 lo divido en 2. No puedo hacer esa barbaridad, porque esa barbaridad únicamente la podría hacer si estuviera seguro, conociendo que el triángulo es isósceles. Si no, no puedo afirmar eso. Pero el ejercicio no tiene mayores complicaciones que eso. Lo que tiene novedoso es que tiene dos planteos diferentes del dibujo, del diagrama, según se interprete las motos estén del mismo lado del helicóptero o de lados diferentes. Y eso, bueno, en un trabajo práctico es muy importante presentar las dos soluciones posibles. No, acá no tiene nada de importante. Oh, este está muy bueno. Este me gusta. Determinar la medida del arco que recorre un péndulo cuando barre un ángulo de 60 grados y el hilo es de 35 centímetros. Bien, este ejercicio es bastante típico de sistema radial de medición de ángulo. Un péndulo acá está pende de un hilito, acá puede tener un clavito y se mueve para un lado y para el otro, y describe lo que sería un arco, ¿sí? Parece un ancla, eso que dice, quedó muy feo. Siempre me quedan feos, se habrán dado cuenta, pero bueno, hay a veces que más feo. Este sería el péndulo. El péndulo va a describir así un arco cuando se mueva. Y a mí me están pidiendo cuánto mide justamente ese arco. Es decir, como eso es lo que me piden, lo voy a destacar de amarillo. Esta es la incógnita. ¿Cuál es el dato? Que ese ángulo que describe es de 35 grados. Y me piden cuál es la longitud de esto, de eso. Algunos errores típicos es querer calcular la longitud de esa línea que yo marqué ahora el último, como si esto fuera un triángulo. Y no es un triángulo, es un sector circular. Yo quiero el largo de esa curva que está ahí. ¿Qué puedo utilizar? Bien, vamos a borrar un poco todas esas rayas, pero ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar el siguiente hecho. Pensemos en forma proporcional. Yo sé que como me piden la respuesta en radianes, puedo hacer lo siguiente. Yo sé que si recorre exactamente un radian, si el ángulo no tuviera 35 grados, tiene 35 grados, pero si no tuviera 35 grados, tuviera justo un radian, no sabemos cuántos grados son un radian, creo que son 57 más o menos, pero por ahí tiene infinito decimal en red. Un radian, lo que recorrería en arco sería justamente un radio. ¿Por qué la definición de radian? Un radian es el ángulo central que abarca entre sus lados un arco igual al radio de circunferencia. Y como el radio, en este caso, son 60 grados el ángulo, me dijo que son 35 centímetros, entonces si recorriera justo un radian, recorrería 35 centímetros. Si recorriera medio radian, me doy cuenta que al recorrer medio radian, o 2 radianes, por ahí me doy cuenta más fácil así, 2 radianes, va a describir afuera 2 radios, es decir, si un radian tiene acá 35 centímetros y después tengo un radian, 2 radianes, y voy a tener 70 centímetros. Eso lo que me está diciendo es que están en proporción directa. Básicamente, si yo lograra saber cuántos radianes tiene, si tiene 2, va a decir recorre 70 centímetros. Tiene 1, 35. Tiene 1,5, voy a hacer 1,5 por 35. Tiene 2,3, voy a hacer 2,3 por 35. Y eso me va a dar el arco que va a recorrer. Pero, para saber el arco que va a recorrer, entonces debería saber cuántos radianes tiene este movimiento. Y para saber cuántos radianes tiene, es muy sencillo porque tengo los grados que tiene. Si tengo los grados, transformo los grados en radianes. Entonces, por ejemplo, hago así. Tengo el péndulo. Recorre un arco. Cuando lo recorre, barre un ángulo de 60 grados. Si yo logro saber
esos grados, ¿a cuántos radianes equivale? Si esos 60 grados equivalen a un radian, va a recorrer exactamente un radio, es decir, 35 centímetros. Porque el hilo tiene largo 35 centímetros, que es el radio de la circunferencia que describiría si diera la vuelta completa del radian. Esto sería los 35 centímetros, eso es un radio. Bien. Entonces voy a hacer 60 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Yo sé que 180 grados equivalen a pi radianes. 60 grados, no sé, lo averiguo. Bueno, 60 grados, en este caso, que es una medida cómoda, me va a dar que equivale a 1/3 de pi radianes. Bien, 1/3 de pi radianes. Pero ojo, 1/3 de pi radianes no es 1/3 de radianes, es 1/3 pi radianes. Como decimal, no sé cuánto es. Debería calcularlo. Entonces, para calcularlo como decimal, tengo que hacer 1/3 por pi, que me va a dar con infinitos decimales. Hago la cuenta de 1/3 por pi. Que 1/3 por pi me da exactamente, acuérdense que pi es 3,14 aproximadamente, me da 1,047 radianes. Estos son los radianes que recorre. Si recorría un radian, recorría 35 centímetros. Si recorría 2 radianes, 70 centímetros. Si recorre 1,047 radian, vamos a ver cuántos centímetros recorre el arco. ¿Cómo hago? Y hago la regla de 3 simple, digo, un radian recorre 35 centímetros, lo mismo que el radio. 1,047 radianes recorre X centímetros. ¿Qué cuenta voy a hacer? 1,047 por 35 dividido en 1. Básicamente 1,0347 por 35. 0,47 por 35 que me da que recorre 36,645 radianes. 36,645 centímetros. Casi un radio, porque es apenas un poco más que un radian los 60 grados. De hecho, un radian, si no me equivoco, son 57 grados y pico. Y ese problema era, bueno, un problema interesante a ver.